Hola, muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañas el día de hoy en esta transmisión, en nuestro servicio en línea. Si nos acompañaste el domingo pasado o si lo viste durante la semana, ya sabrás que iniciamos la serie La Buena Vida. Así que el día de hoy estaremos viendo la segunda parte. Iniciamos esta serie preguntando, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de una buena vida? Sabemos que en el mundo hay muchos conceptos acerca de lo que es la buena vida. Hay argumentos acerca de lo que es la buena vida. La más popular, ¿verdad? Y hasta un poco cómica, pudiéramos decir, es la idea, ¿verdad? De que la buena vida es la vida en el mar, bajo una palma, disfrutando del sol. Obviamente, ¿verdad? Es algo cómico, pero sí nos deja ver que hay diferentes ideas de lo que es la buena vida. Pero obviamente a nosotros como cristianos nos compete el analizar qué es la buena vida de acuerdo a las escrituras y qué es la buena vida de acuerdo a Jesús. Y para esto dijimos que la buena vida es una vida floreciente, es una vida llena de significado, donde nuestro espíritu, cuerpo, mente y emociones están íntimamente conectadas, donde nuestra vida de oración, nuestros hábitos, nuestras relaciones personales tienen conexión. También dijimos que no es una vida perfecta, sin obstáculos, sin dificultades, pero sí es la vida construida sobre la roca. Que Jesús dijo que cuando venga la lluvia, los ríos y los vientos y golpeen contra ella, no se caerá. Pero recordemos que construir nuestra vida sobre la roca es sinónimo de construir nuestra vida sobre las palabras de Jesús. Estas palabras o este pensamiento al que estoy haciendo referencia lo encontramos en el Sermón del Monte. Y cuando Jesús habla de esta idea de construir nuestra vida sobre la roca, y en todo el Sermón del Monte Jesús está desarrollando la idea de la buena vida, de su concepto, de su filosofía de la buena vida. Y él dice que se construye sobre la roca, que se construye sobre sus palabras, sobre la manera de pensar que él tiene. Pero hay algo, hay una realidad que no debemos de ignorar. Solo pondremos, perdón, en práctica las palabras de Jesús cuando aceptemos su filosofía de vida. Cuando aceptemos la forma de ver la vida que tiene Jesús. Es decir, cuando realmente creamos que Jesús nos ofrece verdadera sabiduría para vivir la buena vida. También es muy importante reconocer que para construir nuestras vidas sobre las palabras de Jesús de una manera constante, de una manera apasionada y valiente, es fundamental que creamos lo que Jesús creía, especialmente sobre las cosas más importantes de la vida. Si vamos a poner en práctica las palabras de Jesús, tenemos que creer, necesitamos creer que realmente nos ofrece el camino, que realmente nos ofrece la sabiduría necesaria para entrar a la buena vida. Es necesario que creamos lo que él creía acerca de Dios, acerca del prójimo, acerca de la naturaleza o la realidad de la vida. Es necesario que respondamos como Jesús respondería a las siguientes tres preguntas. Estas tres preguntas, ¿verdad? Que son famosas, pero que si las analizamos por un momento, nos daríamos cuenta que Jesús las respondería de una manera muy particular. Número uno, ¿de dónde venimos? Si se le hiciera esa pregunta a Jesús, ¿cuál sería
su respuesta. ¿Cuál sería, ¿Cuál sería nuestro origen de acuerdo a Jesús? Número 2, ¿hay vida después de la muerte? Es importante cómo vivimos. Pudiéramos relacionarla con esta segunda pregunta. ¿Qué contestaría Jesús si se le preguntara si hay vida después de la muerte? Número 3, ¿cuál es el significado y propósito de la vida? ¿Qué diría Jesús? ¿Qué respondería Jesús? Y en este ejercicio, ¿verdad?, que te estoy animando a hacer es preguntarnos, ¿cómo contesto yo a estas preguntas? ¿Cómo respondería Jesús? Porque creo que si nuestras respuestas a estas preguntas son diferentes a las de Jesús o se oponen a las de Jesús, ¿verdad? Está de más decir que no seremos motivados a obedecer sus palabras, no seremos motivados a poner en práctica sus palabras. Entonces, cuando hablamos, ¿verdad?, de esta idea de construir nuestra vida sobre la roca, construir la vida sobre las palabras de Jesús, no estamos hablando de simplemente escuchar las palabras de Jesús y ciegamente seguirlas, ¿verdad?, sin ningún tipo de análisis, sin ningún tipo de pensamiento, sin ningún tipo de reflexión. No, todo lo contrario. Para poderlas obedecer, para poderlas poner en práctica, debe de haber un convencimiento en nosotros, debe de haber una asimilación de por qué Jesús dice lo que dice. Y esto nace de su filosofía de vida, esto nace de lo que Jesús cree acerca de las cosas más importantes de esta vida, como mencioné ahorita, Dios, el prójimo, el mundo. Esto nace, ¿verdad?, de cómo Jesús contestaría a estas preguntas que acabo de mencionar. Y la pregunta es, ¿cómo las contestas tú? ¿Cómo las contesto yo? El domingo pasado dijimos que de acuerdo a Jesús, la buena vida tiene varias características. Obviamente no vimos todas las que Jesús dio o a las que Jesús mencionó, pero vimos algunas de ellas. Y de acuerdo a Jesús, la buena vida es una vida, número uno, en la que amamos a Dios y a nuestro prójimo. Ese sería el primer argumento de Jesús, la primera filosofía de Jesús acerca de cómo entramos a la buena vida, amando a Dios y a nuestro prójimo. Pero también Jesús dijo que es una vida llena de entusiasmo, una vida donde tenemos energía disponible para enfrentar a lo que la vida nos traiga. Es una vida donde no permitimos que los sentimientos negativos controlen nuestra existencia. Una vida donde acallamos los pensamientos preocupantes sin sentido. Una vida en la que experimentamos el descanso de Dios. Y todos esos puntos los vimos con un poco más de profundidad en la primera parte. Es una vida con implicaciones espirituales, emocionales y físicas. Cuando pensamos en la buena vida, lo primero o una de las primeras cosas que debemos de entender es que es una vida con implicaciones espirituales, emocionales y físicas. O las pudiéramos decir con las siguientes palabras. Tiene implicaciones en nuestra relación con Dios. Tiene implicaciones en nuestra relación con nosotros mismos, con nuestra alma, y tiene implicaciones en nuestra relación con el mundo exterior, con el mundo del prójimo, con el mundo en comunidad. Algo que también dije en la plática pasada es que en esta serie vamos a estar hablando acerca de los ingredientes necesarios para una buena vida, basándonos obviamente en las palabras de Jesús. Y estos ingredientes son prácticas espirituales informadas por la vida de Jesús. Prácticas espirituales que nacen del corazón de Jesús y que son los ingredientes de una nueva vida. Y eso lo vamos a estar viendo más adelante.
Más adelante me refiero a los próximos domingos. Pero entonces, antes de entrar en las prácticas espirituales, el día de hoy quiero que consideremos la filosofía de vida de Jesús. Algunos aspectos que creo que son importantes y que tú y yo tenemos que preguntarnos si podemos ver lo que Jesús ve, si podemos ver la vida como Jesús la ve, si podemos abrazar la filosofía de vida de Jesús, porque otra vez, ¿verdad? No construiremos nuestra vida sobre la roca. En otras palabras, no construiremos nuestra vida sobre las palabras de Jesús, si no vemos lo que Jesús ve, si no abrazamos lo que Jesús abrazó, si no tenemos la filosofía que Jesús tuvo. Así que empecemos con la filosofía de Jesús, que dice que la buena vida inicia cuando amamos a Dios y a nuestro prójimo, ¿verdad? Eso fue lo primero y fundamental que Jesús dijo acerca de la buena vida. Todos tal vez podamos acordarnos de la escritura o del pasaje en Mateo 22, que dice que un experto de la ley le preguntó a Jesús: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Jesús rápidamente contesta: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Ese es el primero y el más importante de los mandamientos. Pero luego Jesús agrega algo. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y luego dice: de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Cuando pensamos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que una manera de Jesús para referirse al Antiguo Testamento es la ley y los profetas, ¿verdad? Pero se está refiriendo obviamente a todas las escrituras del Antiguo Testamento. Y podemos decir, ¿verdad?, que todas las escrituras hebreas, el Antiguo Testamento, tienen que ver en cierto sentido con la buena vida, con la vida que Dios quiere que vivamos. Así que cuando Jesús da esta respuesta y cuando dice: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, está reduciendo, ¿verdad? O está tratando de darnos un entendimiento más claro de cómo entramos a esa buena vida que se discute, que se habla, que se reflexiona, que se canta, que se ora en el Antiguo Testamento. Es amando a Dios y amando a tu prójimo. Y es importante que entendamos que esa respuesta de Jesús, así como Él lo dice, ¿verdad? De ellos depende toda la ley. Lo que Jesús expresa, de alguna manera ejemplifica perfectamente el espíritu de los mandamientos, la razón por la cual los mandamientos nos fueron dados, y especialmente los 10 mandamientos. Piensa por un momento en los 10 mandamientos. Cuando lees los 10 mandamientos nos damos cuenta de algo rápidamente. Y es que los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestro amor a Dios. Los 10 mandamientos empiezan precisamente con lo que dijo Jesús que era el más grande y más importante de todos los mandamientos: amar a Dios. Así que cuando empiezas a leer la lista de los 10 mandamientos, los primeros 4 tienen que ver con amar a Dios. Vamos a verlos rápidamente. El primero es: no tengas otros dioses además de mí. Este es un asunto de amor, este es un asunto de exclusividad. Y Dios dice, ¿verdad? No tengas otros dioses además de mí. Tiene que ver con nuestro amor a Dios. Número 2, no te hagas ningún ídolo. No te hagas nada que ocupe mi lugar, dice Jesús. No te hagas un Dios que puedas controlar. Número 3 dice: no uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Y número 4, acuérdate del sábado para consagrarlo. Estos 4 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios, con nuestro amor con Dios. Pero luego
Los últimos 6 o la segunda parte de los 10 mandamientos, los últimos 6 tienen que ver con nuestro amor por nuestro prójimo. ¿Verdad? Ya te lo sabes. Número 5, honra a tu padre y a tu madre. Número 6, no mates. Número 7, no cometas adulterio. Número 8, no robes. Número 9, no des falso testimonio en contra de tu prójimo. Número 10, no codicies. Obviamente, cuando quebramos alguno de estos mandamientos o del 1 al 10, ofendemos a Dios y estamos pecando contra Dios. Pero creo que podemos ver claramente esta especie de división, ¿verdad? Como el primero y más grande mandamiento tiene que ver con Dios, en esos 4 mandamientos, y la segunda parte tiene que ver con nuestra relación con nuestro prójimo. Entonces, cuando consideramos, ¿verdad?, la idea de obedecer las palabras de Jesús, realmente obedecerlas, realmente que se vuelvan la guianza de tu vida, la forma en que vas a dirigir tu vida, vas a basar tus decisiones, vas a basar tus metas, tus sueños en las palabras de Jesús, es confrontarte con esta filosofía, es confrontarte con este principio. ¿Crees tú que la buena vida empieza, se cimienta, se fundamenta en amar a Dios y en amar a tu prójimo? Porque es fundamental que abracemos lo que Jesús abrazó para poder obedecer sus palabras. Si tú y yo no estamos convencidos que así inicia la buena vida, nunca seremos motivados para obedecer a las palabras de Jesús. Puedes recordar también el pasaje cuando un joven rico se acercó a Jesús y le preguntó que sí, ¿qué tenía que hacer para heredar la vida eterna? Jesús respondió: guarda los mandamientos, ya sabes los mandamientos, guarda los mandamientos. Y es interesante entender que cuando el joven rico le pregunta a Jesús acerca de lo que tiene que hacer para heredar la vida eterna, muy probablemente él no está pensando en la eternidad, en el cielo o en la vida después de la muerte como tú y yo lo hacemos. Él estaba hablando de la buena vida, de la vida que se discute, que se habla, que se ora, que se canta en el Antiguo Testamento. ¿Qué tengo que hacer para vivir la buena vida, la vida eterna? Esa era la frase que se utilizaba para hablar de la buena vida, la vida en armonía con Dios, la vida en armonía con el universo, con los seres humanos. Y Jesús le dice: guarda los mandamientos, ¿verdad? Y la respuesta de Jesús lleva en sí mismo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, de tu prójimo como a ti mismo, porque Jesús mismo dijo: de estos 2 mandamientos depende toda la ley. Entonces, cuando se le acercó este joven a Jesús y le preguntó: ¿qué tengo que hacer para entrar a la buena vida, a la vida eterna? Es la misma respuesta: ama a Dios y ama a tu prójimo. ¿Sí? Entonces, creo que es bueno hacer estos ejemplos y reflexionar sobre cómo pensamos nosotros. ¿Cómo pensamos como Jesús? ¿Creemos lo que Jesús creía? Porque eso es fundamental para poder obedecer sus palabras y ponerlas en prácticas. Veamos también la filosofía de vida de Jesús, que promueve valores opuestos a los de nuestro mundo. Hay esta característica de Jesús que dijo algunas cosas que nos desafían, y nos desafían porque son contrarias, se oponen a la sabiduría general o a las ideas generales del mundo, especialmente aquellas que tienen que ver con ser felices, con estar bien, con el éxito, con el crecer, con tantas cosas. Jesús tenía una filosofía que se opone en algunos sentidos. Por ejemplo, déjate digo algunas cosas que Jesús dijo. Jesús dijo: los últimos serán primeros y los primeros últimos. Es una filosofía opuesta
a la filosofía del mundo. ¿Cómo que los últimos serán primeros? No, los últimos son últimos, decimos nosotros. Pero en Jesús, Él tiene esta manera de ver las cosas. Los últimos serán primeros. Los últimos en cuanto a oportunidades, los últimos en cuanto a recursos, los últimos en ser considerados, los abandonados, los menospreciados, los pobres, los que sufren. Jesús dice, los últimos van a ser primeros. Jesús dijo, el que quiere salvar su vida, la perderá, pero el que pierde su vida por mi causa, la encontrará. También dijo, el que quiera hacerse grande entre vosotros deberá ser un servidor. Otra vez, una filosofía de vida que se opone a lo que realmente tú y yo creemos. De hecho, en ese pasaje Jesús hace la comparación y él habla cómo los gobernantes de este mundo piden que se les sirva, ¿verdad? Piden que se les haga el servicio a ellos, pero él dice, no, pero entre nosotros no es así. En la manera de ver la vida de Jesús, él dice, el que quiere hacerse grande entre vosotros deberá ser un servidor. También Jesús dijo, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Otra vez, se opone a lo que escuchamos, a cómo vivimos realmente en este mundo, ¿verdad? El amar a nuestros enemigos viene en contra de cómo vemos el mundo muchas veces. La idea de orar por ellos, ¿verdad? También lo puedes ver de esa manera. También dijo Jesús, es más bienaventurado dar que recibir. Otra vez, son estas filosofías de vida de Jesús que tú y yo tenemos que preguntarnos, ¿por qué Jesús dice esas cosas? ¿Qué está viendo Jesús? ¿De dónde surge en Jesús esta filosofía de vida? ¿Qué necesitamos hacer nosotros para abrazar esa manera? Porque si vamos a tomar las palabras de Jesús y su concepto de la buena vida, incluye todas estas cosas que estoy diciendo que a veces son son opuestas o contrarias a lo que regularmente creemos. Esta filosofía de vida solo tendrá sentido si aprendemos a ver la vida y el mundo como Jesús lo ve. Pero creo que es en las bienaventuranzas, en Mateo 5, donde somos desafiados a confrontar nuestras ideas y filosofías de vida de manera frontal. Sermón del Monte, como decía ahorita, ¿verdad? Es este sermón en el que Jesús habla extensamente acerca de lo que verdaderamente es la buena vida, cómo vivimos la buena vida. Y empieza el Sermón del Monte dando las bienaventuranzas. Bienaventurados son. Y lo importante aquí es entender que la palabra bienaventurado significa dichosos, felices, bendecidos. Y va a dar esta lista Jesús de las personas que él llama bienaventurados, que él llama dichosos, felices, bendecidos, que de alguna manera personas que tienen un pie en la buena vida, personas que están entrando, están avanzando, están caminando en la buena vida. Y probablemente, ¿verdad? No van a ser las personas que tú y yo diríamos que están entrando en la buena vida. Por eso es importante entender de qué habla Jesús cuando habla de la buena vida, en la forma en la que Jesús ve a Dios, ve el mundo, ve la realidad del mundo. ¿Por qué Él puede decir lo que dice? ¿Por qué Él puede llamar a ciertas personas dichosos, felices, bendecidos, cuando tal vez para nosotros no tenga mucho sentido? Por ejemplo, Él dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí podemos argumentar que los pobres en espíritu son aquellos que tienen pobreza de espíritu que surge o que se origina de fracasar, de no tener todo y que ponen sus ojos en Dios. Bienaventurados los pobres
en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y luego dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y aquí está hablando de los que lloran por la pérdida de algo o de alguien. Aquellos que han sentido la pérdida total en su vida. Bienaventurados. Y otra vez, ¿verdad? Es una contrariedad. ¿Cómo que felices? ¿Cómo que dichosos los que lloran? Pero lo que Jesús y en la filosofía de Jesús está diciendo, son felices, son bienaventurados porque van a entender algo de la vida. Van a crecer en su espiritualidad. Van a entender cosas que no entendían. Bienaventurados los humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados aquellos que a través de la vida, a través de los problemas, a través de los fracasos, a través de las dificultades han aprendido humildad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Quiénes tienen hambre y sed de justicia? Las víctimas, los testigos de injusticias, los defensores de injusticias, los defensores de víctimas. Él está diciendo, bienaventurados los que tienen hambre de justicia. No porque les ha ido mal, no porque son víctimas, sino porque han llegado a ver el mundo en su realidad. Pueden llamarle a la injusticia, injusticia, pueden tener hambre de justicia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los compasivos, bienaventurados aquellos que entienden que en esta vida se requiere compasión, se requiere misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los de limpio corazón nos habla de aquellos que han purificado sus motivaciones, que no son buenos por los beneficios de ser buenos, que no sirves solamente por cómo te ves, que no eres de alguna manera como lo que Jesús decía de los fariseos, ¿verdad? Que hacían todas las cosas bien externamente, pero sus motivaciones eran las equivocadas. No, bienaventurados aquellos que a través de la vida, a través de todo lo que han enfrentado en su vida, han limpiado su corazón, han limpiado sus motivaciones y ahora sirven por la motivación correcta. Tratan de ser mejores por la motivación correcta. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cuánto necesitamos en este tiempo, verdad? Bienaventurados los pacificadores, los que no son dados a la violencia, a la venganza, los mediadores, los mediadores de reconciliación. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los perseguidos por buscar justicia. Bienaventurados cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. En las bienaventuranzas vemos algo. Vemos la forma de pensar de Jesús. Nos desafía. Porque si somos honestos, si somos sinceros, en muchas ocasiones no pensamos así. Pero Jesús nos está enseñando que si vamos a vivir la buena vida, la vida que honra a Dios, la vida para la cual fuimos creados, empieza amando a Dios y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es aceptar la manera en la que Jesús ve el mundo, la manera en que Jesús ve la vida, lo que Jesús cree acerca de Dios, lo que Jesús cree acerca de la eternidad. Y las bienaventuranzas nos desafían. Parece un mundo al revés, ¿verdad? Son principios que se oponen a lo que muchas veces tú y yo buscamos, lo que la sociedad busca. Pero cuando las analizamos profundamente, nos vamos a dar cuenta que las bienaventuranzas apuntan a una manera más realista de ver la vida, de una manera más honesta, más misericordiosa, más llena de amor, amor por Dios y amor por nuestro prójimo. Y muchas veces el amor es sufrido, el amor sufre, el amor soporta cosas
y las bienaventuranzas nos hablan de vivir en amor. ¿Estás listo para abrazar la filosofía de vida de Jesús? ¿Realmente te interesa el construir tu vida sobre la roca? ¿Construir tu vida sobre las palabras de Jesús? Recuerda, no sucederá que vamos a empezar a poner en práctica las palabras de Jesús simplemente porque Él las dijo. Tenemos que saber por qué las dijo. Tenemos que reflexionar en ellas. Tenemos que analizarlas, estudiarlas, saber de dónde nacen sus palabras, por qué, de dónde se alimentan, en dónde se originan. Esto es fundamental para ponerlas en práctica, para construir nuestra vida sobre la roca, para vivir la buena vida. Confronta tu propia filosofía de vida. ¿Cómo respondes tú a las tres preguntas que dije al principio? ¿Las respondes como Jesús o tienes otra respuesta para esas preguntas? ¿Cómo respondes a la pregunta, verdad, que dijimos? ¿Cuál es la verdadera naturaleza de la realidad? ¿Cómo respondes a la pregunta de dónde venimos? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Cuál es el significado y el propósito de la vida? ¿Crees que tu respuesta se parecería a la respuesta de Jesús? Es fundamental el que confrontemos nuestra filosofía de vida. ¿Cómo sabes lo que dices que sabes? ¿Puedes distinguir entre una creencia justificada y aquello que es solo tu opinión? Cuando piensas en tu filosofía de vida, lo que es realmente importante para ti, especialmente si se opone a lo que Jesús piensa, a lo que Jesús dice, debes de preguntarte, ¿por qué o cómo sé lo que digo que sé? ¿Sí? ¿Puedo distinguir la diferencia entre una creencia justificada y solo mi opinión? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la buena vida y cómo la vivimos? ¿Cómo respondes a esa pregunta? ¿Crees que tu respuesta se parecería a la respuesta de Jesús? ¿Cómo podemos vivir mejor y más sabiamente en comunidad? Todas estas preguntas que estoy haciendo, ¿verdad? Son preguntas para que despiertes a tu filosofía de vida, para que te des cuenta, hey, ¿dónde estoy en relación a Jesús? Especialmente, ¿verdad? Si decimos que tenemos fe, especialmente si decimos que Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, especialmente, ¿verdad? Cuando escuchamos ese pasaje, ¿verdad? Del hombre sabio que construye su casa sobre las rocas y decimos, sí, yo soy esa persona, es preguntarnos, ¿estoy realmente poniendo en práctica las palabras de Jesús? Y es una práctica que nace de entender cómo Jesús ve la vida. Es una práctica que nace de la filosofía de vida de Jesús. Cuando estoy buscando la buena vida, ¿estoy buscando lo que Jesús dijo que era la buena vida? ¿O qué estoy buscando? Estas preguntas nos ayudan a confrontarnos con nosotros mismos. Sin duda, Dios quiere que vivamos la buena vida. Y la buena vida, como dije, ¿verdad? Es una vida floreciente. Es una vida de propósito, es una vida de significado. Es una vida en la que honramos a Dios. Es una vida en la que nos honramos a nosotros mismos y honramos a nuestro prójimo. Pero tal vez el camino para llegar a esa buena vida no es tanto como lo esperábamos. Requiere humildad. Requiere un espíritu como el de Cristo. Requiere una mente como la de Cristo. Tal vez el camino es largo, tal vez el camino es complicado, pero no hay nada mejor que saber que vamos en el camino correcto. Así que quiero animarte a que los próximos domingos sigas acompañándonos en esta serie y que realmente
permitas que esta palabra te desafíe y, y puedas tomar decisiones radicales en tu vida acerca de lo que piensas, acerca de lo que crees, acerca de la dirección en la que vas caminando. No hay nada mejor, creo yo, que podamos hacer que entrar en esa vida que Jesús prometió para nosotros. Pero inicia apegándonos a Jesús, escuchando sus palabras y escuchando lo que está detrás de las palabras de Jesús. Su entendimiento, su sabiduría, su forma de ver el mundo. Bueno, muchas gracias. Como siempre, muchas gracias por su atención. Que el Señor les bendiga. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy esclavo del temor, soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó tu amor, volví a nacer, ya no he de rogar, tu sangre en mí fluyó, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado con himnos de libertad. Fuimos liberados de nuestra condena. Somos hijos e hijas. Cantemos nuestra libertad.
Yo soy hijo de Dios. 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 Oh, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Hijo de Dios, ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas formando. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Puedo amanecer un lienzo de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Oh, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Y con solo hablar, le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Oh, yo también.
Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarnos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. Al que se